Buenas tardes, damos por iniciar la sesión en línea, diseño y construcción de tableros de distribución. Como primera medida vamos a tratar la actividad de la semana 1, foro de más inquietud y bienvenida. Bueno, vamos a la parte de material del curso, entonces le damos clic ahí, le damos en la semana 1, consideraciones eléctricas, le damos clic ahí. Entonces vamos a la parte donde está el material para descargar, ¿cierto? Los imprimibles. Aquí lo podemos ver, pues. Acá lo podemos descargar para verlo en PDF. Bueno, dice consideraciones eléctricas y conceptos básicos sobre la generación, transmisión y distribución de la energía. Entonces hablamos sobre contenido, su generación, su estación de energía eléctrica, transmisión de energía, distribución de energía eléctrica. Bueno, energía, tenemos la generación de energía eléctrica consiste en transformar alguna clase de energía, sea mecánica, química, térmica o luminosa, en energía eléctrica, y para realizar esto se recurre a instalaciones llamadas centrales eléctricas o plantas. Tenemos plantas eléctricas, tenemos los tipos de plantas. Dice que tenemos las termoeléctricas, instalaciones empleadas para generar eléctrica a partir de calor. Dicho calor se puede obtener de combustibles fósiles, fusión nuclear o el sol, ¿cierto? Las eólicas, instalaciones empleadas para generar energía eléctrica a partir de la energía cinética generada por efectos del viento. Tenemos centrales hidroeléctricas, instalaciones empleadas para generar energía eléctrica a partir de la energía potencial del agua contenida en una presa situada a más alto nivel que la central. Equipos usados para la generación eléctrica. Entonces tenemos el generador eléctrico, entre los ejemplos tenemos central eólica. Dice que es el primer grupo de equipos. Tenemos los molinos encargados de transmitir energía producida por acción de los vientos al segundo equipo, que es el generador eléctrico. Central hidroeléctrica es el primer grupo de equipos encontrados, tuberías encargadas de llevar el agua desde la presa a turbinas hidráulicas encargadas de transmitir la energía potencial del agua al segundo equipo, que es el generador eléctrico. Subestaciones de energía eléctrica, dice que se llaman subestaciones, son plantas transformadoras que se encuentran junto a las centrales generadoras, llamadas también estaciones. Bueno, dice que son elevadoras y la periferia de las diversas zonas de consumo, enlazadas entre ellas para redes de transporte, red de transmisión de energía. En estas últimas se transforma reduciendo la tensión de la electricidad, de la tensión de transporte a la de distribución. Transmisión de energía, entonces tenemos los transformadores, ¿cierto? Dice que esto lo utilizamos para elevar la tensión o reducirla o transmitirla, ¿cierto? Dice que el nivel de potencia a transmitir, al elevar la tensión se reduce la corriente que circulará, reduciéndose de esta manera las pérdidas. Los equipos encargados de elevar estos niveles son los transformadores. Líneas de transporte. Tenemos una línea de transporte de energía eléctrica o línea de alta tensión, que es básicamente el medio físico mediante el cual se realiza la transmisión de la energía eléctrica a grandes distancias. Está constituida por el elemento conductor, usualmente cables de acero, cobre de aluminio, como sus elementos de soporte, la torre de alta tensión o transmisión. Torres de transmisión, dice que son el medio físico mediante el cual se realiza la transmisión de la energía eléctrica a grandes distancias. Está constituida como elemento conductor utilizando cables de acero, cobre, aluminio. Dice como por sus elementos de soporte, las torres de alta tensión o de transmisión. Dice que esos elementos que soportan las cadenas de transmisión, entre ellas más importantes y más usadas son las torres de amarre, las cuales deben ser mucho más fuertes que para soportar las grandes tracciones generadas por los elementos antes mencionados, usadas generalmente cuando es necesario dar un giro como el ángulo determinado para cruzar carreteras, evitar obstáculos, así como también cuando es necesario elevar la línea, subir un cerro o pasar por debajo o encima de una línea existente. Dice que también existen también las llamadas torres de suspensión, las cuales no deben soportar peso alguno más por el propio conductor. Este tipo de torres son más usadas para llevar al conductor a un sitio a otro, tomando en cuenta que es una línea recta que no se encuentra incluso en líneas u obstáculos. Dice que la capacidad de la línea de transmisión acerca del tamaño de estas estructuras principales, por ejemplo la estructura de la torre varía directamente según el voltaje requerido y la capacidad de la línea. Las torres pueden ser posibles mediante simples de madera. Para las líneas de transmisión pequeñas hasta 46 kV se emplean estructuras de postes de madera en forma H. Para líneas de 69 a 231 kV se utilizan estructuras de acero independientes de circuito simple. Para líneas de 161 kV o más es posible tener líneas de transmisión de hasta 1000 kV. Bueno, distribución de la energía eléctrica. Entonces tenemos acá la central que la envía a una estación transformadora. De ahí la transformadora la eleva, la manda por un tendido eléctrico, la envía de aquí de nuevo a una transformadora que la reduce para trabajar a 110 o 220.
Acá tenemos otro esquema que nos muestra, dice central generadora 3 a 336 kilovoltios, lo eleva de 110 a 380 kilovoltios, lo transporta, vuelve y lo reduce a trabajar de 25 a 132 kilovoltios. De ahí tenemos otra transmisión distribuidora de transformadora de distribución. Tenemos un cliente industrial, tenemos de 330 kilovoltios que a veces se utiliza en la parte de industrias más grandes. Tenemos centro de transformación que trae 125 a 220. Acá también podemos trabajar la de 440 y la 660. Bueno, su estación de distribución dice que conjunto de elementos transformadores, interruptores, seleccionadores, cuya función es reducir los niveles de alta tensión de las líneas de transmisión hasta los niveles de media tensión para sus ramificaciones en múltiples salidas. Dice que el circuito primero lo componen los cables de energía que se encuentran después del transformador, tensión reducida, ubicado en las estaciones de distribución hasta transformadores más pequeños de distribución instalados en todas las ciudades sobre postes. El circuito secundario es el que compone los cables de energía que se encuentran después de los transformadores de distribución hasta los usuarios finales de las casas. Acá tenemos unos links donde ustedes pueden complementar, ¿cierto? Le pueden dar clic ahí o le pueden dar clic derecho y lo copian, ¿cierto? Y lo pegan. Bueno, acá tenemos también que lo podemos ver en línea, ¿cierto? Podemos ver acá las consideraciones en línea, que podemos ver los contenidos. Bueno, cerremos acá este PDF. Está en la parte de arriba, ¿cierto? También podemos darle clic acá para ver el contenido, ¿cierto? Lo que acá es, entonces hay tipos de corriente, tenemos coulomb, segundos, ¿cierto? También tenemos los tipos de cargas en cargas inductivas. Dice, ahí explica, ¿cierto? Bueno, démosle acá cerrar, también lo pueden descargar. Cargas resistivas. Bueno, tenemos otras. Le damos acá clic en cerrar. También las cargas capacitivas. Bueno, entonces acá le podemos dar también en cables eléctricos. Bueno, tenemos el código de colores, ¿cierto? Tenemos también tipos de conductores, ¿cierto? Le pueden dar clic ahí, cómo se van, ¿cierto? Multicolor, monocolor, cables para la media tensión, cables de acometida según la norma, cables de cobre reducido, cables de baja tensión. Bueno, también tenemos la puesta a tierra, ¿cierto? Tenemos el neutro, cómo sería, ¿cierto? Y nos explica ahí, ¿cierto? Bueno, también ahí tenemos componentes de un polo tierra, cable cobrizado, regla de conexión, varilla de cobre, grapa de fijación, ¿cierto? Que es lo que tienen que hacer en la actividad complementaria de la unidad 1. Aquí cómo se podría colocar la resistencia de tierra, ¿cierto? Bueno. También tenemos la energía, central termoeléctrica, red de transmisión, ¿cierto? Usted le puede dar ahí, él le va mostrando sus estaciones, red de distribución, consumo doméstico, consumo industrial. También tenemos la transmisión, planta de generación, su estación de transporte, consumo industrial de 332 kV a 12.5, 110-220 y centro de control eléctrico, ¿cierto? También tenemos la distribución, planta generadora,
Le damos ahí transformador. Tenemos la torre de conducción de energía eléctrica, subestaciones. Tenemos también pesada, utiliza más o menos 33.000 voltios, 33 kilovoltios, ¿cierto? A 420, ¿cierto? 440 o 660. También lo pueden descargar en PDF si quieren. Le dan clic ahí y lo pueden descargar, ¿cierto? Pueden descargar los PDFs que aparecen ahí, explicando, ¿cierto? Cables eléctricos, todo en línea. Aparte de lo que está en línea, lo pueden descargar y lo pueden guardar para que ustedes más adelante lo puedan estudiar según la norma, ¿cierto? Ustedes en cada una pueden ingresar. Y bueno, acá está hablando también del voltio, ¿cierto? Y también lo pueden, bueno, eso es lo que podemos descargar acá, corriente eléctrica. Entonces, bueno, eso, listo. Esa es la parte que nos entrega el SENA para poder, ¿cierto? Trabajar, ¿cierto? Y ustedes pueden hacer las actividades. Bueno, pueden descargar el contenido, verlo en línea como ustedes pues mejor les parezca. Para poderlo ver acá también le pueden dar clic acá y pueden descargar otra parte de contenido, ¿cierto? Que es lo que nos aplicaban ahorita de las consideraciones eléctricas, ¿cierto? Bueno, lo que acabé también de explicar. Bueno, vamos a algo muy importante que es el foro. Entonces acá vamos a clic donde dice tablero de discusión, le damos clic ahí. Vamos al foro de la semana 1. Dice que nos da una pregunta, yo la coloqué ahí para que ustedes la respondieran, porque a veces el sistema no los deja ingresar, de pronto puede ser por el Flash, el Java, cierto que no les deja crear la secuencia. Entonces yo creé la pregunta, la ubicamos clic en foro semana 1. Vemos que cargue. Esperemos un momentico que cargue la secuencia. Entonces yo desde la pregunta dice: ¿ustedes consideran que las instalaciones usadas en los hogares colombianos cumplen con la normativa que exige el Ministerio de Minas y Energía? Usted dice que sí, ¿por qué? Y si no, digamos, por ejemplo, ¿por qué se conectan sin ser una persona calificada? O sacar dos cables y conectarlos al neutro y mandarlos a la primera fase o a la segunda o tercera fase, ¿cierto? Entonces ustedes hacen esa respuesta y me la colocan ahí. ¿Por qué es que no lo cumplimos? Esa sería la parte del foro, vale 5 puntos. Vamos a otra parte importante que es las actividades. Le damos clic en actividades. Le damos actividades de la semana 1, le damos clic ahí. Entonces tenemos, damos clic acá en esta. Entonces la guardamos, sería la actividad central, son dos actividades, ¿cierto? Y le damos clic en esta y guardamos la segunda actividad que sería la complementaria. Bueno, acá es donde se envía el taller y les voy a explicar, y acá es donde vamos a hacer la evaluación. Bueno, en el central me piden, dice, según este caso, ¿cierto? Situación que desarrolle o explique, ¿cierto? Un proceso, ¿cierto? Sobre la planta termoeléctrica de fusión nuclear, es decir, por qué la etapa de generación, componentes de generación, ventajas y desventajas. Lo mismo en la eólica, ¿cierto? Etapas de generación, principios de generación, ventajas y desventajas. Y en la hidroeléctrica, lo mismo, ¿cierto? Tienen que llenar cómo es que se hace cada uno de los componentes, ¿cierto? Y en lo último ustedes colocan una carta donde ustedes justifican cuál de las tres es mejor, ¿cierto? Esa sería la actividad central, ¿cierto? Y la actividad específica, perdón, o complementaria, pueden buscar unas cargas restrictivas, ¿cierto? Explican cuáles son y dónde se aplican. Lo mismo en las inductivas y lo mismo en las capacitivas según lo que tienen en el documento o las materiales que nos da el curso, ¿cierto? Bueno, nos dicen que hagamos una puesta a tierra, colocan un dibujito, ¿cierto? O hacen un esquema sobre la puesta a tierra, colocan contador, otra instrucción, cómo se reparte. En la actividad tercera me dicen que componente utilizamos, si utilizamos la bentonita o de pronto como dice acá tierra volcánica, turbas, arena y gravas, perlita. Bueno, cómo sería lo que utilizamos para hacer una puesta a tierra bien hecha, ¿cierto? Con las normas técnicas de la NTC.
Bueno, esa sería la parte de las dos actividades. Vamos a la parte donde dice acá clic en la evaluación unidad 1. Entonces le damos clic. Hay una serie de preguntas, le dan comenzar y yo las califico. Aunque el sistema lo hace automático, pero yo vuelvo y reviso para que no haya pronto inconvenientes en la calificación. Bueno, le damos clic acá donde dice enviar taller 1. Entonces le damos clic ahí. Carga ahí. Puntos posibles 10. Y le damos acá donde dice examinar mi equipo. Entonces buscan la actividad que van a enviar, le dan clic en la actividad que van a enviar, buscan la actividad, adjunta primero la central, le dicen abrir, lo pueden también en un WinRAR o un WinZip poder adjuntar, le dicen examinar mi equipo y adjuntan la segunda. Entonces aquí escriben buena tarde, tutor, envió las actividades para que sean calificadas esperando sus comentarios. Le dicen envía y la actividad ya quedará enviada, ¿cierto? Bueno, no se olvide las sesiones en línea, nos faltarían 3. Las calificaciones, tablero de discusión donde están los foros para que puedan discutir ahí los temas y las preguntas que se dejan para cada semana, las actividades, material del curso donde ustedes se pueden guiar para poder hacer las actividades, información, inducción a la plataforma, los contactos, está mi correo, está mi teléfono, donde ustedes se pueden comunicar, también lo mismo por los foros. Bueno, vamos acá a la parte de los anuncios, siempre estén pendientes de los anuncios, que yo siempre coloco ahí las actividades que toca hacer y alguna explicación. Tenemos acá la actividad de la semana 1, entonces que hemos desarrollado la actividad central complementaria, la evaluación unidad 1 y el foro temático, ¿cierto? De la unidad 1 para poderlo calificar, ¿cierto? La evaluación son 4 actividades, el cronograma, el curso va hasta el 7 de diciembre y cómo manejar la plataforma, pasos para desarrollarlo. Bueno, muchachos, eso sería como la parte principal de lo que vamos a trabajar nosotros. ¿Alguna pregunta, Juan Carlos? ¿Alguna pregunta sobre las actividades o el foro? ¿Alguna pregunta sobre las actividades del foro? ¿Alguna pregunta sobre las actividades del foro? ¿O todo bien claro? Claro, sí, le escucho pero entrecortado. Si algo, pues me pregunta por el chat, porque no, le escucho entrecortado. Sí, pero lo escucho entrecortado. Si quiere, me escribe por el chat. Si quiere, me puede escribir por el chat o por el foro.